El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista, sin la urgencia de la semana. Las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de palabras. Hasta las 8 por Now. 97.9. Actualidad, más música pensada para vos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va, queridos oyentes? Aquí estamos, nosotros también acompañándolos en este amanecer, cafecito de por medio, con mi compañero Diego Senkman. Los vamos a acompañar durante una hora. Bueno, explicaciones que están de más porque ustedes ya lo saben. Nos vamos a meter un poquito en política, también en economía. ¿Qué te parece, Diego? ¿Con qué largamos? A ver, tira el bolillero. Yo te diría, crisis es oportunidad. Pero para algunos gobiernos, oportunidad es crisis. Es al revés. No se puede creer lo que está viviendo el gobierno en materia política. ¿Vos te acordás enero y febrero lo que fue? Sesiones extraordinarias. El gobierno consiguió aprobar una reforma laboral con mayoría en ambas cámaras, pasando por el Senado, le quitó el dominio del Senado histórico, dominio peronista del regreso de la democracia. Una reforma laboral, la baja de la imputabilidad. Había un cepo temático durante años en el Congreso. Consigue abrir el cepo temático, meter unas reformas que eran impensadas, que no se podían ni mencionar durante años. Y vos decís, el gobierno agarró la sartén política por el mango. Tiene el legislativo en su puño. No tiene mayoría propia, pero con aliados fácilmente lo puede conseguir. Empieza una dinámica y apenas termina el verano, casi como a nivel calendario, y empiezan los problemas y se profundizan con todo el Adorni Gate. Y el gobierno se mete en un laberinto que no se sabe bien cuál es la salida y el costo. Y yo te digo, y para pasarte la pelota, querido amigo, este sábado, mirá la paradoja. El gobierno que venía diciendo que es el más reformista de la historia y que venía de aprobar grandes reformas, está empantanado en una reforma que es la reforma de la casa de Indio Qua del jefe de gabinete. Entonces no sabemos bien cómo se desenreda, más allá del destino de Adorni, cómo se desenreda el gobierno de su propio enredo. Primero la interna Karina Santiago, después esto. Es una novela que la verdad que está auto-horadándose. Y como bien decís, es un laberinto que no saben cómo van a salir, ¿no? Se dice el dicho popular que se sale por arriba. Con Milei nunca se sabe si se sale por arriba del laberinto o no. Pero yo te agrego a esa pata política que vos decís, la pata económica, que tampoco tuvieron un veranito muy aliviado, porque no dieron bien los números. El mismo presidente Milei lo reconoció, dijo. Fue un trimestre, agrega marzo, porque también está dando bajo, incluso la inflación que la habían dominado. Bueno, da bajo el nivel de actividad, como veníamos diciendo, Diego, industria y construcción sobre todo muy mal, o sea, un mes suben y otro mes bajan, pero están si vos me dices el promedio, están igual prácticamente que cuando asumió Milei. Después tenés el tema de empleo, después vamos a hablar más profundamente del tema de empleo, desempleo y por qué no sube tanto ese número de desempleo en la Argentina, siendo que, como muchos sabemos, se han destruido puestos de trabajo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está dando mal y sobre todo la inflación, que pareciera que eso sí va a empezar a encaminarse de nuevo con un 2 adelante, ¿no? Camilo Tiscornia decía con su consultora estos días, decía que a él le daba 2,4. Es lo que venimos de 3,4, es decir, un punto. Pero hay que ver si se confirma, esto es el 14 de mayo. Exactamente. El INDEC lo va a publicar oficialmente, pero las consultoras siempre hacen sus proyecciones y no están muy lejos. Habían dado el 3,4, recordás, ¿no? Que decían iba a empezar con un 3 el anterior mes y ahora están diciendo que va a empezar con un 2 y que progresivamente va a ir bajando. Bueno, si no hay ningún cisne negro, como acostumbramos decir,
va a ir bajando la inflación, pero pareciera que es una sola de las variables. El resto no lo tiene tan atado. Entonces, a ese laberinto político que vos bien describís, se le agrega que la otra palanca, la otra lanza que tiene el gobierno como para decir, bueno, nos apuntalamos en esto, que sería la economía, que economía mata a lo otro, ya lo hemos hablado también con algunos invitados. Economía mata corrupción. Exacto. No lo tome literal, por favor. Siempre hay gente que estuvo en contra de la corrupción, pero como cosa general, si la economía va mejor, hay menos sensibilidad. Pero no sería, sí. Claro, pero no sería el caso, porque tampoco es que remonta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, hablábamos el sábado pasado de que antes era el segundo semestre y ahora estábamos apostando al segundo trimestre. Recordás bien que Castiñeira nos dijo aquí mismo que iba a haber, vamos a decir así, una lluvia de dólares, no lo expresó así, pero va a haber de estos sectores que son los que están traccionando la economía, pero por ahora no moviendo la calle, ni generando empleo, ni moviendo el consumo, bueno, esos sectores que son agro, minería, energía, van a traer dólares. O sea, los grandes números, la macro, debiera despegar segundo trimestre del año. De hecho, hay una consultora que le elevó la nota a la deuda argentina esta semana que pasó. Sí. Y no pasaba durante años. No, pero hay otra, por ejemplo, Moody's, que fue más cautelosa y dijo, esperemos, porque hay que ver si se mantienen estas políticas. Pero bueno, ahí puedes tener una lectura positiva también, porque quiere decir que apoyan las políticas, porque dice, si se mantienen en el tiempo, nosotros vamos a cambiar la nota. Si no, no. Bueno, siempre sabemos los riesgos que hay en la Argentina para continuar con una política a largo plazo, ¿no? Económica. Y si me preguntás, una cosa bastante llamativa es, tuvimos la oportunidad esta semana de hablar con algunos diputados en alguna entrevista del kirchnerismo. Y decía, nosotros no vamos a estimular ninguna interpelación a nadie del gobierno, ni a un ADOR, ni a nadie. No quieren agitar olas. La interpelación al jefe de gabinete en diputados fue muy tranquila. Y en realidad ahí te das cuenta que la apuesta, no hay un riesgo Cuca, a eso me refiero. En este momento no hay riesgo Cuca, el riesgo es riesgo M, riesgo de Milei, riesgo Karina Milei, riesgo internas del gobierno, riesgo resuelve o no resuelve los conflictos que tiene internamente, el lugar de Patricia Bullrich como portavoz del malestar de Adorni por el tema Adorni esta semana que pasó. Es decir, está más el conflicto adentro que afuera, por más que el presidente guste decir que ustedes los medios de comunicación, que ustedes la justicia y que ustedes grupos empresarios, lo único que quieren es debilitarlo porque quieren otras políticas. Eso es una mirada, si vos querés, que ya la hemos visto en otros gobiernos y siempre los males están afuera y no digamos lo suficiente al periodismo. Y en realidad, si vos te fijás, el daño mayor, por ejemplo, a todo el Adornigate, fue la declaración de la escribana, fue la declaración del contratista de la casa y las refacciones. Y vos podrías decir, bueno, en realidad no odiamos lo suficiente a los contratistas, claro, no a los periodistas. ¿Quién tuvo la frase, se le dio todo junto? La escribana. Esa es la escribana de Adorno. Entonces, como el chivo expiatorio que sea el periodismo, que muchas veces puede ser la justicia, pero en este caso me parece que el gobierno tiene que mostrar la capacidad de resolución interna. Lo logrará pronto en las mejores salas. El sábado se piensa distinto. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now 97.9. Diego, ¿te parece que nos metamos de lleno en la economía y hablemos con una especialista, con alguien que lo sabe lunga, muy respetada en el medio? Ella es Marina Dal Poyetto, economista, directora ejecutiva de la consultora EcoGo. ¿Qué tal, Marina? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, pero queriéndote meter acá en una camisa de 11 varas explicando la macroeconomía, ¿no? Viendo a ver qué pasa con esta economía de Milei que en el tercer año empezó un poquito a hacer agua, no remonta. Estamos esperanzados en el segundo trimestre, pero vos dirás. A ver, yo lo que te diría es, parece un chiste, pero la herencia era complicada
y era imposible resolver la herencia de la forma en la cual el gobierno rápidamente dijo que estaba resuelta. O sea, el excedente de deuda, digamos, de deuda en pesos y de deuda en dólares que tenía la Argentina, el gobierno lo siguió manejando, digamos, con superávit fiscal, digo, sin emisión monetaria para el déficit, pero con un programa financiero que fue de alguna forma sui generis, y donde el propio programa económico hizo que cuando comprara dólares, los dólares que comprara se fueran usando para pagar la deuda y nunca terminaste de recapitalizar el Banco Central. Y ahí tuviste idas y vueltas. Primero te salvó el blanqueo, después te salvó el acuerdo con el fondo, después te salvó Bessent, pero en el salvataje de Bessent, sobre todo en la toma de ganancias tan agresiva que tuviste en la previa del acuerdo con el fondo, la previa a la elección electoral, lo que hiciste fue un apretón monetario inédito que te cortó de cuajo el impulsor que tenía la economía, que era el crédito. Y lo que tuviste fue un parate al crédito y una disparada en la mora, en un contexto donde el empleo, en principio, se sigue deteriorando, o sea, se sigue destruyendo puestos de trabajo formales, y los informales no te alcanzan para compensar la destrucción formal, y donde los ingresos, salvo los del sector informal, donde en la estadística ves que siguen de largo, pero que tienen un rezago, el resto de los ingresos van de la mano de la inflación o algo por debajo de la inflación. Con lo cual lo que estás viendo hoy por hoy es una economía donde yo digo, por un lado, lo financiero después de la elección y con la recuperación que tuvieron los precios de los activos, tendió a normalizarse. Hoy el riesgo país está más cerca de 500 puntos básicos, la tasa de interés volvió a niveles incluso negativos contra la inflación, bastante negativos contra la inflación. El gobierno todavía sigue manejando el programa financiero en forma sui generis, pero la dinámica financiera de alguna forma se estabiliza, pero todavía estás viendo los coletazos sobre la economía real, en términos de crecimiento, parado, inflación todavía alta, el dato de abril probablemente más cerca de 2,5 que del 3,4 que dio marzo, pero todavía muy alta, los salarios yendo por detrás de la inflación y el empleo estancado. Y del otro lado lo que estás viendo son las encuestas deterioradas por esta economía y un gobierno que había recuperado el caudal político después de la elección, digamos, con ese cambio en la composición del Congreso y eso que pasó 5 leyes al hilo por el Congreso, y ahora intenta remontar, si querés, el caudal político, pasando la reforma electoral, en mitad de, todas las cosas que ustedes saben, todas las noticias, que van apareciendo. Y para mí la pregunta del millón es si la normalización financiera que estás viendo y la capacidad del gobierno de retomar la agenda te termina enderezando la economía y las encuestas, que es lo que vos preguntaste al principio, o al revés, esta economía donde no termina de traccionar, termina deteriorando las encuestas, afectando la gobernabilidad y en todo caso afectando lo financiero, en un año donde, todavía es año no electoral, pero estás cada vez más cerca, de la elección. Marina, Diego, el gobierno no lo dice en estos términos, pero sería algo así. Esto, más tiempo, va a funcionar. Esto, lo que está pasando, los fundamentals, con un poco de tiempo, va a funcionar. Es inevitable. Yo no altero el plan ni el rumbo, dijo Milei. ¿Es así? ¿Esto más tiempo funciona? Lo primero es, el programa económico fue mutando, o sea, fue adaptándose a los problemas que fueron apareciendo y los fueron cambiando. Lo segundo que diría es lo que estás testeando, sobre todo en términos de encuestas, es la tolerancia de la sociedad al ajuste. Y sobre todo lo estás testeando, acercándote a un año electoral, donde el gobierno está jugando a todo o nada. El propio presidente lo dijo, dice, si no somos reelectos nos vamos a otra casa. Pero lo que tenés es una dinámica financiera que quedó clarísimo el año pasado en la previa a la elección, que era una elección de medio término, no era presidencial, donde los precios de los bonos, después de la elección en la provincia de Buenos Aires, valían $45, lo que hoy vale 80. A $45, la huida de activos argentinos hacía que el Banco Central saliera a vender dólares para defender el tipo de cambio y no tenías techo en el tipo de cambio. O sea, aparece Bessent, y rechazó los activos primero y después se estabiliza el tipo de cambio. Entonces, de cara a lo que viene, yo creo que hay dos preguntas para contestarse.
Una es, ¿hay un prestamista de última instancia en Argentina de verdad? O sea, ¿sigue estando el prestamista de última instancia que te salvó las papas del fuego en la previa a la elección de octubre? Y la segunda es, ¿Milei tiene chances de ganar en octubre del año que viene sin un balotaje? Por lo propio están intentando eliminar las PASO, digamos, si querés, fragmentando la oposición, pero hoy los números no te dan eso. Entonces hoy estás, digo, las dos prefecturas tienen respuestas menos asertivas que las que tenían hace 2 meses atrás. Dicho eso, esto es móvil, por eso digo, vuelvo, o la dinámica financiera y el manejo de la gobernabilidad del gobierno determinan enderezando la economía y las encuestas, o esta dinámica de la economía con este impacto que estás viendo en las encuestas, el deterioro que estás viendo en las encuestas, en algún momento te afecta la gobernabilidad y lo financiero. Todavía no está la respuesta, la pregunta no está abierto el escenario. Va a depender de cómo se arme la política y de cómo se transite el próximo año. Si vos mirás la tasa de interés de los bonos que coloca el gobierno en el mercado doméstico, ¿no? Digo, el bono al 27 y el bono al 28, que tienen, si querés, una tasa de interés menor que lo que te costaría colocarlos afuera, porque se aprovecha de lo que es el canje, que es la diferencia entre un dólar puesto afuera y un dólar puesto acá, dado que todavía existen algunos controles de capitales, en torno a 3 puntos y medio. Ahora, el bono al 27 rinde 5%. Extender un año más después de la elección te rinde 14%. Entonces, esa es la tasa, digamos, que cada día va a ser más representativa a medida que nos vayamos acercando a la elección. Ahora, Marina, la paciencia, vos la marcaste, es clave. Y uno cree que así como están las cosas, la paciencia de la gente no llega a las elecciones. ¿De qué manera eso se puede revertir? Por supuesto, poniendo plata en el bolsillo de la gente. Ahora, ¿de qué manera a la Milei eso puede llegar a pasar? Bueno, por ahora lo que están intentando es, estamos volviendo a un esquema de Cardi con tasas negativas. Hoy la tasa de interés de los depósitos, o si querés la tasa de interés de overnight y la de los depósitos, está más cerca del 22-23%, con una tasa de inflación que anualizada la tasa de interés de marzo te daba 40%. Y la tasa de interés de abril, digo, si se mantiene en 2,5, está en la zona de 30. O sea, estás en tasa negativa contra la inflación, estás en tasa de interés que es muy positiva contra un tipo de cambio que se mantiene relativamente quieto. El ancla sigue siendo cambiaria. Lo segundo que te diría es la tasa y la baja del costo de fondeo todavía no se trasladó a la tasa activa. O sea, todavía la tasa de los créditos, sobre todo los créditos para consumo, sigue siendo muy alta. Y ahí es donde te ves la traba. Entonces lo que vimos en el último tiempo es al Banco Nación saliendo con líneas, no sé si subsidiadas o líneas preferenciales, si querés, capital de trabajo al 25%, digo, descuento de documentos al 20%, 20 cuotas sin interés. Yo no la vi todavía, pero se hablaba de líneas de crédito para consumo en la zona del 20%, digo, bien por debajo de lo que muestra el resto del sistema. Por ahora es con el Banco Nación, vamos a ver qué es lo que está haciendo. También están haciendo algunas otras cosas, digo, frenaron los precios de la energía, los precios de las naftas los frenó YPF por 45 días, pero bueno, digo, mientras se mantengan los precios internacionales, de alguna forma estás tratando de frenar, digamos, el costo de vida. Algo parecido hiciste con la agenda tarifaria, sobre todo que tiene que ver con la factura de gas y la factura de electricidad en los meses más fríos. Entonces el gobierno está haciendo políticas, si querés, más activas, tratando de compensar esta dinámica donde la inflación se te aceleró, los ingresos están yendo por detrás, el empleo está trabado y el crédito, que fue el driver de la economía, que te explicó el crecimiento entre mediados del 24, abril del 24 y febrero del 25, bueno, hoy no está, están tratando de reactivarla, pero tienen esa dificultad para bajar las tasas activas, y la otra dificultad que tienen es, no, mientras compra dólares el Banco Central, la demanda de activos en pesos se sostiene con tasa de interés negativa por un dólar quieto. O sea, la tasa en dólares es muy alta. Si el dólar se te empieza a mover en algún momento, entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que pasa si en algún momento la demanda de dólares supera la oferta? Por ahora la oferta es la oferta de las exportaciones, con importaciones muy paradas, porque la actividad está parada, sumado a todas las colocaciones de deuda que está haciendo el sector privado, sobre todo el sector energético, que se están vendiendo. Del otro lado, la demanda de dólares es la de los particulares, que siguen comprando dólares, la formación de activos externos sigue siendo muy alta,
el último mes, marzo, hubo formación de activos externos del sistema financiero y las reservas se cayeron. Hoy las reservas netas están subiendo, en parte porque el gobierno está colocando deuda para pagar en dólares, no está comprando los dólares al Banco Central, pero la contracara de eso es que las reservas brutas, que incluyen los encajes, dejaron de subir porque los depósitos que se están yendo a comprar instrumentos por afuera del sistema financiero dejaron de subir. Entonces digo, es medio un escenario, si querés, una estabilidad, con una economía por ahora muy parada, y un gobierno que tiene la necesidad de que la economía empiece a traccionar, digo, para que las encuestas dejen de deteriorarse al ritmo que lo vinieron haciendo en los últimos meses. Marina Dal Poyetto, con ella estamos hablando. ¿Qué podría el gobierno hacer que no hace? Digo, siempre acá la pregunta esa tiene dos aristas, ¿no? Digo, una es qué es lo que harías vos para estabilizar la economía de largo plazo, y la otra es qué es lo que harías para impulsar la economía de corto plazo con un objetivo electoral, que es lo que de alguna forma te alarga el horizonte. Muchas veces las decisiones de política de corto plazo terminan siendo inconsistentes a mediano plazo. O sea, hoy no estás construyendo un ancla alternativa a la cambiaria. El ancla sigue siendo cambiaria. Ahora, yo digo eso y preocupada por el mediano plazo, pero tu pregunta viene, ¿qué es lo que haría para impulsar el consumo de corto? Bueno, para impulsar el consumo de corto, lo que está haciendo, digo, en alguna forma le empieza a funcionar, probablemente tenga más políticas activas desde el punto de vista fiscal. Lo que pasa que el margen para hacer política fiscal expansiva es muy limitado en un contexto donde con este nivel de actividad la recaudación te sigue cayendo. O sea, ya van 9 meses de caída, sí, y para sostener el equilibrio fiscal el gobierno, baja el gasto. Yo no sé si va a hacer esto Milei, no tengo idea si va a hacer, como diría tu querido Miguel Bain, como decía Miguel, decía, hay que salpimentar y hay que navegar cruzado y en diagonal, a veces para llegar al objetivo hay que ir haciendo zigzag, y zigzag es heterodoxia. Si suponete que quisiera Milei hacer heterodoxia y hacer un poco de expansión para que haya un poco más de consumo, que se vaya esta idea de que está todo parado. No estoy hablando de minería, lo que ya sabemos. ¿Qué puede hacer? Estamos diciendo... Bueno, algo de heterodoxia está haciendo. Para empezar, los controles de capitales se sostuvieron y se ajustaron en mitad de la corrida preelectoral. Hoy estás operando con una brecha que es baja, pero con una brecha al fin. Lo segundo que está haciendo es la política activa de crédito del Banco Nación, es heterodoxia para China. No va a alcanzar, Marina, eso. Entonces, vamos a ver, qué otras medidas ocurren, pero yo ¿Pero qué puede hacer? Pero ponete pragmática. La tasa de interés negativa, sí. O sea, es heterodoxia, o sea, tasa de interés negativa con dólar anclado. De heterodoxia o poner otro nombre, si querés. Pero tenés que mandar un jugador más a cabecear, digamos. Ahora no, falta todavía, pero cuando pasen unos meses después del Mundial, cualquier política activa para que se empiece a notar y redunde en algo positivo en las urnas, necesitas tiempo. ¿Cuáles son esas medidas extra que el gobierno puede tomar para que se vaya esta sensación de actividad parada? La verdad que no hay muchas, hoy tenés margen porque el dólar está anclado, porque el Banco Central compra dólares. Entonces la señal es el central comprando dólares, la tasa de interés puede ser negativa. Necesitas que esa oferta de dólares se sostenga en el tiempo. A favor lo que tenés es con estos precios de la energía, las exportaciones este año van a ser cerca de 100.000 millones de dólares, con lo cual pareciera tiene disponibilidad de dólares. Pero hoy con una formación de activos externos que está en la zona de 1.700 millones de dólares por mes. Marina, si ese número aumenta, por eso lo que digo es, hay el margen para la heterodoxia, más allá, de las rigideces, del gobierno, está limitado. O sea, en este esquema en el cual estás. Después podríamos discutir, si vos no deberías tener un tipo de cambio más alto que no te termine de reventar a los sectores que están enfrentando, una productividad sistémica que no mejoró, con un aumento en los costos, como el que estás viendo, frente al cambio de precios relativos que tenía que hacer la economía. Ahora, con este nivel de tipo de cambio, la Argentina en dólares se volvió muy cara, y entonces estás dañando, si querés, más de la cuenta. Dicho eso, esto no va a pasar. O sea, el objetivo del gobierno, ayer el viceministro te lo dijo, dice, el dólar se va a seguir atrasando. O sea, las visualizaciones son los dólares, son para atrasar el tipo de cambio, el atraso del tipo de cambio me va a permitir alguna mejora en los ingresos, pero la verdad es que la mejora en los ingresos no la estás viendo.
la mejora en el empleo no la estás viendo, y el crédito, que fue lo que te traccionó, y es donde yo creo que el gobierno tiene todas las fichas puestas, por ahora no termina de traccionar, sí empieza a refinanciarse la mora. Es probable que, no sé si en marzo, todavía no están los números, pero probablemente cuando veamos los de abril, empecemos a ver una caída en la mora, en el crédito, pero creo que estamos muy lejos de un ciclo de crédito tan expansivo como el que viste, insisto, entre abril del 24 y abril del 25, donde el crédito en puntos del PIB se duplicó. Bien. Muchas gracias, Marina. No, gracias a ustedes por llamar. Un abrazo grande. Fue Marina Dal Poyetto, economista, directora ejecutiva de la consultora EcoGo. Ideas que encuentran tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now 97.9. Diego, y viste que hablamos de el empleo, del desempleo, gran problema en la Argentina, pero cada vez que el INDEC publica los datos de desempleo, uno dice, bueno, no es que es bajo el desempleo, sigue siendo casi el 8% en la Argentina, ahí tenés entre 8 y 10 millones de personas desempleadas. Pero uno pensaría, bueno, con los puestos de trabajo que se destruyeron, tendría que ser mayor o tendría que ser la gran explosión del desempleo y un dolor de cabeza mayor para el gobierno. Eso no está ocurriendo. En toda la era Milei no ocurrió. Pequeñas décimas se fueron aumentando, a veces también bajando del desempleo. Bueno, una parte de la explicación de eso es que lo que crece es la informalidad, o sea, el empleo genuino, el que le daría incluso aportes al Estado, a la recaudación y demás, y al que a la persona le da un mejor bienestar, ese no se está creando, al contrario, está cayendo, pero hay mucha informalidad. Y sobre todo una informalidad, Diego, que por ahí antes no se veía tanto y ahora es más, por ejemplo, en los deliveries. Te sonará, ¿no? Bueno, y también estamos acostumbrados a escuchar mucho que las apps, las distintas apps, también las de conducción. Pero sobre todo en el último tiempo lo que se vio fue el fenómeno de que lo que aumentó fue el tema de la cuentapropismo gastronómico. O sea, gente que prepara su comida, la va a vender a distintos lugares, muchas veces lo verás en los recitales o afuera de los partidos de fútbol, y eso está increyendo. Es un fenómeno bastante nuevo dentro de lo otro que yo decía, de que lo que crece es la informalidad y por eso el desempleo no sube tanto. Vamos a hablar sobre este tema con Rafael Aguilar, es economista de la consultora Econviews. Vamos a ver qué nos dice Rafael sobre este tema. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estamos desgranando acá este fenómeno, ¿no? Lo que pasa con la informalidad, el cuentapropismo. Incluso te agrego una cosa más, que por ahí ahora el informal de ahora no es el informal de la changuita de hace unos años. Este escenario fue cambiando. ¿Cómo lo ves vos desde la consultora? ¿Qué analizan ustedes? Sí, nosotros estamos viendo un poco lo mismo que comentaban ustedes, de esta discrepancia, si se quiere, entre los datos formales de empleo que publica el ANSES la base de datos del CIPA, y los datos de desempleo que publican el INDEC, que por un lado se veía una caída bastante importante del empleo formal registrado y al mismo tiempo los números de desempleo subían poco o no subían todo lo que uno esperaría con esa caída del empleo formal. Un primer punto a tener en cuenta es que son dos fuentes de datos muy distintas. Por un lado, los datos del CIPA son muy exactos porque se calculan sobre los aportes que hacen, los aportes patronales y personales que hacen los trabajadores, y abarca toda la Argentina, mientras que los datos del INDEC son una encuesta que se hace solo en las grandes ciudades. Entonces ya de base no trabajan sobre los mismos universos, y bueno, unas son datos de toda una población, mientras que la otra son estimaciones hechas a partir de una encuesta. Bien, ahora lo que aparece acá también es que, bueno, la creación de empleo, ya se empieza a decir que la creación de empleo de la era Milei viene de la mano de la comida callejera y la venta de alimentos. Claro, nosotros lo que hicimos en nuestros informes fue hacer un poco de zoom en la encuesta la EPH, la encuesta permanente de hogares del INDEC, para ver, bueno, los números totales de ocupación no cambiaron tanto desde que asumió Milei. Sí hubo una caída muy fuerte del empleo formal, pero eso se compensó con cuentapropismo y puestos de trabajo informales. Entonces quisimos ver un poco, bueno, cómo se caracterizan esos puestos informales, en qué áreas son, cuántas horas están trabajando, qué ingresos están persiguiendo esos trabajadores. Y lo que encontramos fue justamente eso, que el sector que más aportó a la creación de empleo informal y cuentapropista fue la gastronomía,
y dentro de la gastronomía no es tanto el trabajo así que uno esperaría de cocinero o mozo en establecimientos, sino encuestados que declararon trabajar desde la casa o en la calle. ¿Pero qué hacen concretamente? ¿Venden comida, sándwiches, cosas preparadas? Sí, bueno, ahí un poco nosotros inferimos sobre la base de la encuesta porque no es tan específica en sus preguntas, pero suponemos que es mucho trabajo ligado a venta de viandas, repostería, pastelería desde el hogar. Es más fuerte desde el hogar que en la calle o en el vehículo propio, pero de alguna manera es todo un ecosistema de venta así domicilio a domicilio por delivery. Pero este es un fenómeno nuevo, porque, a ver, vos podés decir, el trabajo de plataformas, Uber, los Rappi, digamos, manejar o entregar paquetes o comidas es algo nuevo y tiene que ver con las apps. Pero uno podría decir, ¿había antes también en las infinitas crisis argentinas? ¿Se podía ver también como había gente que empezaba a cocinar en su casa y a vender, etcétera, o es un fenómeno nuevo? Bueno, ahí se mezclan varias cosas. Por un lado está el fenómeno de las apps, que es algo, no diría de los últimos 2 años, sino más bien de los últimos 10. Uber llegó a Argentina, si no me equivoco, en 2016. Rappi, Globo, Pedido Ya son todos de la misma época. Y vienen creciendo, no en los últimos 2 años, sino año tras año desde que llegaron al país. Y no es un fenómeno exclusivo de Argentina tampoco, se ve en todo el mundo. Pero sí vimos un aumento capaz más fuerte en los últimos 2 años. La cantidad de respondentes de la encuesta que reportaban como ocupación vender comida desde la casa se duplicó entre fines de 2003 y fines de 2025, y después con las proyecciones que hace el INDEC sobre estas respuestas lo estiman más o menos en torno a unas 70 o 80 mil personas que se sumaron a hacer esa actividad. Hay un dato interesante que es un fenómeno bastante feminizado, y en eso sí se parece a crisis anteriores, donde frente a la pérdida del ingreso tal vez principal o más importante del hogar, mujeres que no eran parte de la fuerza laboral salen a buscar un empleo o hacer esta especie de trabajos de la casa para complementar los ingresos del hogar. Eso es otro fenómeno que también se da. Y después, entonces esto sería un tercio más o menos de los empleos formales que se han perdido, que son 200.000 a grosso modo. Un tercio está recuperado por este segmento, ¿no? Después hay un análisis interesante, creo que lo hacen en la UCA también, a ver si coincidís, Rafael, que es que muchas veces también cuando hablamos de salarios, los salarios tampoco caen todo lo que debieran caer respecto de la inflación, porque los informales suben mucho en el último tiempo, y suben sobre todo porque el que se está pasando a la informalidad ya no es el antiguo changarín, aún que vendía su servicio, digamos, bastante barato. Ahora es gente que esa changa, entre comillas, es mucho más especializada, es un servicio de más prestigio, y eso es lo que está subiendo el salario de los informales y por lo tanto haciendo que el salario general no caiga tanto. ¿También ustedes tienen ese análisis en Econviews? Sí, nosotros hay mucha discusión en torno al índice de salarios informales que publica el INDEC, que sale datos que salen de la EPH, porque en primero es un poco lo que vos decís, el sector informal es muy heterogéneo, el índice es un promedio de distintos sectores de la informalidad, pero hay sectores de informalidad donde el salario puede estar creciendo muchísimo y sectores donde puede estar muy estancado. Entonces, si bien el promedio refleja un crecimiento, esa puede no ser la realidad de todos los trabajadores informales. Claro. Una de las cosas que vimos nosotros, por ejemplo, es que en este sector, más de la venta de comidas de casa, en general reportaban ingresos promedio de 500.000 pesos. Bien. Sí, bien. Lo que tenés es una red que antes no existía tanto. No me acuerdo qué dirigente peronista lo mencionó, alguien de la CGT, que si no fuera por las plataformas, bueno, los números de la desocupación serían otros. ¿Está estimado cuántos puntos de desocupación potencial te atajan plataformas y trabajo informal? No hemos hecho ese cálculo específicamente. Sí, hoy los desocupados, no en todo el país, pero en los 31 aglomerados que mide el INDEC, son más o menos un poquito más de 1 millón de personas.
Y lo que hemos medido nosotros de la encuesta, es difícil también precisar cuánto es el total del trabajo de app, porque hay gente que capaz lo tiene como segunda ocupación, por lo que no incidiría en los números de desempleo. Pero sí, nosotros tenemos este cálculo de más o menos 80.000 personas en gastronomía, y después es más difícil calcularlo para Uber y todo lo que es transporte de vehículos, pero también hemos escuchado números más o menos de 100.000 personas por ahí. Bueno, muy interesante. Acá Martín, nuestro productor, nos aporta el dato del crecimiento de la venta de motos, en buena parte también para las motitos de los deliveries. Es un fenómeno en paralelo. Bueno, muchísimo. Sí. No, sí, eso también lo venimos viendo desde la consultora y se ve mucho en los últimos años. Desde la pandemia diría que mientras los patentamientos de autos se estancaron o varía mucho año tras año, los patentamientos de moto vienen creciendo muchísimo. Bueno, muy bien. Gracias, Rafael. Un gusto. Por favor, gracias a ustedes. Fue Rafael Aguilar, economista de la consultora Econviews. Voces que dejan huella. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now 97.9. Y esta es la historia de El Cóndor Manzoni. Ahí lo ven en la pista, preparado, carretea, abre las alas y a volar, Cóndor. Ya mismo volamos, Diego. Hoy vamos a volar a Florencia, que actualmente es Italia, pero que en el momento en que empieza esta historia era el Gran Ducado de Toscana. Allí, el 28 de noviembre de 1632 nació nuestro personaje de hoy, un tal Giovanni Battista Lully, que más tarde sería conocido o rebautizado como Jean-Baptiste Lully. Hijo de una pareja de humildes molineros, fue llevado a los 13 años a Francia para servir como chico de cámara a la gran duquesa de Montpensier, prima hermana del rey Sol. Enseguida exhibió grandes condiciones para la música, aprendió a tocar el violín, la guitarra y el clavicémbalo, Diego. Sos un hombre que sabe de música, confío en que lo conoces. Pero ¿quién no conoce un clavicémbalo? ¿Quién no probó, tarareó y tocó clavicémbalo? Casi no hay argentino que no lo haya hecho. La flauta dulce en la primaria y el clavicémbalo en la secundaria. Así es. Bueno, este hombre tocaba el clavicémbalo y demostrando además ser un excelente bailarín. Era completo, por lo que pronto se unió a la gran banda de los violines del rey, compuesta por 24 instrumentos. En 1653, Lully bailó con el rey Luis XIV, justamente, el rey Sol, en el ballet de la Nuit. Poco después obtuvo la dirección de la banda de los pequeños violines. Presuntuoso como él solo, para verse menos pequeño, porque era un poco retacón, usaba unas descomunales pelucas y extravagantes zapatos de tacón alto, que pronto fueron copiados por otros cortesanos. Enseguida entendió lo que le gustaba a Luis XIV, el más grande soberano en la historia de Francia, podríamos decir. Así que se le metió bajo el ala con su maravilloso violín y sus conmovedoras composiciones. Su gran sueño era ser francés. Por eso insistía con su petición al rey una y otra vez. Le decía: soy francés de corazón, cuerpo y espíritu. Solo mi lengua es italiana, mi señor. Pero si usted quiere, me la corto. No la necesito para componer, ¿no? Y hacía como que se cortaba la lengua con el arco del violín. Todo esto podemos decirlo porque fue recreado en una película, por supuesto. No es que estuvimos ahí o que hicieron un videíto en esa época. En 1661, el rey Sol le dio el gusto y Lully fue naturalizado francés, 5 meses antes de casarse con la hija del director de la música de la duquesa de Montpensier. Completita la estaba haciendo el hombre. A partir de 1664, el ya Lully trabajó regularmente con el gran dramaturgo Molière, creando el género de comedia ballet, sin por eso renunciar a los ballets de la corte.
Después de una fructífera colaboración, Lully y Molière se pelearon, no era de extrañar, y se convirtieron en enemigos irreconciliables. Cortesano astuto, Lully consiguió mantener el favor real a lo largo de toda su vida, lo que le permitió vivir a cuerpo de rey en el Palacio de Versalles y manejar a su antojo la suerte de otros compositores franceses. En 1672 consiguió mediante intrigas el puesto de director de la Academia Real de Música y se volcó a la ópera. Recordemos estos años, ¿no? Fines del siglo XVIII, época de oro del Rey Sol en Francia. Siglo XVII, perdón. Su nuevo puesto le permitía, entre otras cosas, cobrar regalías por todos los espectáculos representados con música y ballet. Para esa época ya había conseguido un título de nobleza y se había hecho con numerosas propiedades en París y sus alrededores. Sus óperas, a las que denominó tragedia lírica, estaban basadas en las tragedias clásicas de sus contemporáneos, los dramaturgos franceses Corneille y Racine. Era amo y señor de la música en Versalles, donde no sonaba una sola nota, Diego, donde no hubiera salido de las partituras de Lully. En 1681, Lully alcanzó el cenit de su carrera al convertirse en secretario del rey. Ya más no podía pedir. Aquel italiano, el Tano, hijo de humildes molineros, era ahora el músico más importante de Francia. Formaba parte de esa mezcla de lujos, placeres y excesos que era el Versalles del siglo XVII. Y se había convertido en una de las tantas manos derechas que tenía el Rey Sol. Estaba... ¿Cómo estaba? En su mejor momento, Diego. Esto es... tocando el cielo Con su violín. Pero siempre hay un pincelazo que te corta la cuerda. ¿Qué pasó? Con una cuerda te pegan el ojo y chao, fuiste. Mirá lo que pasó, Diego. Escuchen, oyentes. Estaba dirigiendo el ensayo de un Te Deum que debía celebrarse en la corte para justamente celebrar que el rey se había recuperado de una larga enfermedad. Y empezó a impacientarse porque no conseguía obtener lo que quería de los músicos. El tipo era así, un empecinado, un obsesivo. Con su característico temperamento explosivo, se puso furioso y empezó a golpear enérgicamente en el piso con su batuta, que en su caso era una larga y pesada barra de hierro de afilada punta. Podríamos decir más bien un bastón de mando. Golpeó. Estaba enojado con la orquesta. Exactamente. Estaba allí, desesperado porque no le hacían caso. Golpeó, mirando fijo a los músicos. Imagínenlo, ¿no? Su mirada penetrante, hasta que en uno de esos golpes... ¿Sí? Se clavó la batuta en el pie. No. ¿Podés creer? No, puede ser. Era muy buen músico, pero muy mala puntería. En unos días, la herida se le infectó. No. Y debió ser llevado de urgencia a lo de un médico que enseguida le quiso cortar la pierna. Sí, era lógico en esa época. Pensá que no existía la antitetánica. No existía nada. Nada. Ahí nomás ya le mostraron los instrumentos y el tipo quería salir disparando. Pero bueno, el médico dijo, le quiso cortar la pierna para evitar que se propagara la gangrena. Pero él gritó, ¡no! La pierna de un bailarín no se corta. El médico le dijo... Mirá que... Atinado el médico, ¿no? A ver qué le dijo. No estás preparado capaz para recibir esta respuesta. A ver. Nada, le dijo... Señor, si no la cortamos, la gangrena llegará al corazón. Entonces, ahora sí no estás preparado. Él respondió, sáqueme el corazón. Eventualmente, pero la gamba no la pierna. toques, pero el sacarran bien. Pero no la pierna. Un visionario. Un visionario que así le fue. Lully
murió pocas horas después. Se terminó así la vida del hombre, que marcó para siempre, así todo, la composición musical en Francia y gran parte de Europa. Un tal Jean-Baptiste Lully. Tremenda la historia, como siempre, del Cóndor Manzoni. El sábado abre preguntas. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now 97.9. Es el momento de telón lento para este programa. Sin ningún bastón de mando, por supuesto. Le vamos a agradecer a los amigos de Silmar Producciones que nos acompañan aquí siempre firmes, a Luca Ríos en la musicalización, a Hernán Acosta en la puesta en el aire y a Martín Fernández Madero en la producción. Un abrazo grande para todos ellos. A ustedes, queridos oyentes, los esperamos el sábado que viene a las 7 de la mañana aquí en Nube de Palabras. El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista. Sin la urgencia de la semana. Las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de Palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de Palabras, sábados, 7 a.m. por Now 97.9. Actualidad, más música pensada para vos.